A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Alejandro Velázquez y en esta oportunidad desarrollaré el tema Radicación y operaciones básicas del área de matemática. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad de operatoria y razonamiento matemático. Antes de empezar, les recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o con gel antibacterial. El día de hoy, en la interpretación de señas, nos acompaña Lourdes. Hola, Lourdes. Bien, empezamos. Anteriormente hemos visto el tema de potenciación, por lo que hoy vamos a ver el tema de radicación y vamos a tratar de entender por qué. Hagamos un pequeño repaso de las operaciones básicas que conocemos hasta ahora. ¿Cuáles serían esas operaciones básicas? Tenemos la suma, la resta, multiplicación, división y, como dije anteriormente, agregamos una operación más, que era la potenciación. La potenciación la vamos a escribir o la voy a denotar de esta forma. Teníamos una base elevado a un exponente. Podían ser dos números cualquiera. Y hoy vamos a agregar la radicación, que se denota por medio de este símbolo, que podemos verlo como una casita o una cajita. Es similar al símbolo de división, pero tiene esta pequeña patita de acá. Vamos a ver qué significa o qué quiere decir la radicación. Empecemos por analizar cada una de las operaciones básicas. Vamos a ver varios ejemplos. Muy bien. La suma 5 más 3. ¿Pero qué quiere decir 5 más 3? Me gustaría que empezaras a pensar en las operaciones no tanto como operaciones, sino como preguntas. Cada uno de estos símbolos te está haciendo una pregunta distinta y de esa forma puedes interpretar cada una de las operaciones y darles un significado. Entonces, ¿qué pregunta me está haciendo esta simbología de acá? 5 más 3. Pensemos. ¿Qué pregunta podría ser esa? Bien, lo que está intentando preguntarme la operación de suma es ¿qué número es 3 unidades mayor a 5? Esa es la pregunta que debo yo resolver para poder operar 5 más 3. Entonces, ¿qué número es 3 unidades mayor a 5? Bien, la respuesta es 8. Y es la respuesta que ya conoces, 5 más 3 es 8. Date cuenta que también podemos enunciar la pregunta como ¿qué número es 5 unidades mayor que 3? No importa de qué forma expresemos la pregunta, la respuesta es igual. Y esto corresponde a la propiedad conmutativa de la suma. El orden de los factores o el orden de los sumandos no altera el producto. ¿Ok? Entonces, la pregunta relacionada a la suma es ¿qué número es tantas unidades mayor que este otro número? Esa es la pregunta que nos impone la suma. Ahora, la resta. Imaginemos una resta como 17 menos 12. Y ahora, ¿cómo podemos interpretar la resta como una pregunta? Veamos. ¿Cómo hago yo esta operación? Realmente lo que nos está preguntando la suma es ¿cuánto le falta a 12 para llegar a 17? Entonces, ¿cuántas unidades debo sumarle a 12 para que llegue a 17? Y ya sabemos que la respuesta es 5. Esto sin necesidad de hacer operaciones verticales, sin necesidad de prestar y acarrear. Podemos interpretar cada una de estas operaciones como una pregunta, y de nuevo, la de la resta es ¿cuántas unidades o cuánto le falta a 12 para llegar a 17?
En el caso de la resta, no podemos preguntar la pregunta al revés, valga la redundancia. ¿Cuánto le falta a 17 para llegar a 12? No es exactamente correcto. Sería más bien cuánto tengo que quitarle a 17 para obtener 12. Entonces tenemos dos formas de interpretar la operación de la resta. ¿Cuánto le falta a 12 para llegar a 17? ¿O cuánto le tengo que quitar a 17 para que me dé 12? Y la respuesta a ambas preguntas es 5. ¿Ok? Pasemos ahora a la multiplicación. Una multiplicación como 3 por 4, por ejemplo. ¿Qué pregunta me está haciendo la multiplicación 3 por 4? Lo que está haciendo esa operación, este símbolo, es preguntarme cuánto es 4 veces 3. O sea, tengo que hacer una suma de 3 4 veces. Es decir, 3 más 3 más 3 más 3. Y ese resultado es 12. De nuevo, la pregunta que nos hace el símbolo de multiplicación es ¿cuánto es 4 veces 3? Te darás cuenta que obtengo el mismo resultado si pregunto ¿cuánto es 3 veces 4? Y la respuesta de nuevo ya sabemos que es 12. Y eso de nuevo se relaciona con la propiedad conmutativa de la multiplicación. Ahora sí, el orden de los factores no altera el producto. 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. Pasemos ahora a la división. Digamos que tenemos 15 dividido 5. Y ahora, ¿qué pregunta me está haciendo el signo de división? La división me está preguntando cuántas veces cabe 5 en 15. ¿Cuántos grupos de 5 puedo meter yo en un grupo de 15? O un grupo de 15, ¿en cuántos grupos de 5 puedo dividirlo? De nuevo, hay dos formas de interpretar la operación, dos formas de traducir estos símbolos a una pregunta, y ambos me dan la misma respuesta. 5 cabe 3 veces en 15, o 15 puedo partirlo en 3 grupos de 5. De esta forma, las operaciones adquieren un nuevo significado, no son solo símbolos y números que debo resolver, son preguntas que debo contestar, y le da un poco más de significado a cada una de estas operaciones elementales con las que hemos venido trabajando durante toda nuestra educación. Pasamos ahora entonces a la potenciación. En este caso teníamos algo como 2 a la 3, por ejemplo. Bien, y en este caso la potenciación solo responde a una pregunta, es una forma abreviada de preguntar una multiplicación, por decirlo así. ¿Recuerdas que la vez pasada vimos que 2 a la 3 significa que debo multiplicar 2 por 2 por 2? Este es el número que debo multiplicar y esta es la cantidad de veces que debo multiplicarlo. Es decir, 2 por 2 por 2. Entonces aquí estoy haciendo dos preguntas en una. La primera pregunta es, ¿cuánto es 2 veces 2? Y eso pues es 4. Y me falta el segundo o el tercer 2. Y ahora debo volver a responder la pregunta. ¿Cuánto es 2 veces 4? Y eso es 8. Muy bien. Con eso llegamos a la conclusión de que 2 al cubo es 8. Y la potenciación lo que está haciendo es ayudarnos a condensar varias preguntas en una sola. Donde la pregunta es la misma de la multiplicación. ¿Cuánto es un número determinada cantidad de veces? En este caso, otra vez, ¿cuánto es 2 veces 2? Y luego, ¿cuánto es 2 veces 4? Y así resolvemos la potenciación.
Ahora, ¿qué pasa con la radicación? La radicación no es diferente a estas operaciones en el sentido de que, de la misma forma, plantea una pregunta. Vamos a tratar de entender cuál es esa pregunta en este momento. Entonces, supongamos que vemos una operación como raíz cuadrada de 64. Debemos escribirlo así. Entonces esto es raíz cuadrada, ¿sí? Así como decimos que 2 a la 2 es 2 al cuadrado, de la misma forma la raíz se conoce como raíz. La raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué? De nuevo, lo que está haciendo el radical, así se llama este signo, radical, es preguntarnos lo siguiente. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 64? Es decir, debo buscar un número que elevado al cuadrado me dé el número que tengo adentro del radical, de la casita o de la cajita, como quieran verlo. En este caso, ese número es 8. De nuevo, ¿por qué? Porque 8 al cuadrado es igual a 64. Entonces vemos una relación lógica entre ambas operaciones, la potenciación y la radicación. Parece ser que uno me pregunta, ok, ¿cuánto es 8 al cuadrado? ¿Cuánto es 8 veces 8? Eso es 64. Y el otro me pregunta, ¿qué número elevado al cuadrado me da 64? Y ese es 8. Las raíces cuadradas, las raíces no solo pueden ser raíces cuadradas. Podemos encontrar también raíces cúbicas, raíces cuartas, raíces quintas, como por ejemplo la raíz cúbica del número 8. Y entonces, ¿cuál crees que es la pregunta que te está haciendo el radical ahora si es raíz cúbica? Piénsalo un momento. Si antes el radical tenía un 2 aquí y nos preguntaba qué número elevado al cuadrado es igual a lo que aparecía adentro, pues la pregunta ahora debe ser ¿qué número elevado al cubo me da lo que tengo adentro del radical? Si recuerdas el ejemplo que vimos hace un momento de la potenciación, recordarás lo siguiente. 2 al cubo era igual a 2 por 2 por 2. Y esto dijimos que era igual a 8. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Entonces, ¿qué número elevado al cubo es igual a 8? Es 2. ¿Sí? Esa es la forma en que podemos resolver raíces cuadradas, cúbicas o cuartas. Este es el concepto o la pregunta que viene detrás de este símbolo que es nuevo para nosotros. Entonces, vemos que así como la resta es el opuesto de la suma y la división es el opuesto de la multiplicación, la radicación es el opuesto de la potenciación. Cada operación matemática viene con un opuesto. Para mantener el balance, podemos verlo así. Podemos hacer cualquier operación hacia adelante o hacia atrás. La suma con la resta,
la multiplicación o la división y la potenciación con la radicación. Ahora voy a escribir en la pizarra una serie de ejercicios para que puedas practicar. Van a ser ejercicios de radicación. Solo raíces cúbicas y raíces cuadradas para empezar. Vamos a tener los siguientes entonces. Vemos que todos van a tener radicales, por supuesto, porque todos van a hacer operaciones de radicación. Y lo que va a cambiar es el índice, que es el número que va aquí afuera, y el radicando, que es el número que va adentro de la casita o de la cajita, como quieras llamarle. Bien, vamos entonces a calcular la raíz cuadrada de 4, la raíz cúbica de 27, ¿sí?, la raíz cuadrada de 81, la raíz cuadrada de 100 y la raíz cuadrada de 25. ¿Qué debes hacer? Entonces, buscar números que elevados al cuadrado sean igual a 4, otro que sea igual a 81, otro que sea igual a 100 y otro que sea igual a 25. Y debes buscar un número que elevado al cubo te dé 27. Si te das cuenta, no necesitas hacer ningún tipo de procedimiento por ahora. Para estos números pequeños no necesitamos saber ningún tipo de procedimiento o de algoritmo repetitivo para calcular la raíz cuadrada. Quisiera que te enfoques en la pregunta que está haciendo la operación. ¿Qué número elevado al cuadrado es igual a 4? ¿Qué número elevado al cubo es igual a 27? ¿Qué número elevado al cuadrado es igual a 81? ¿Qué número elevado al cuadrado es igual a 100? ¿Y qué número elevado al cuadrado es igual a 25? Espero que logres terminar estos ejercicios por tu cuenta y con eso terminamos el tema de radicación. Ten presente guardar tus trabajos y tus ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Recuerda compartir con un adulto lo que has aprendido el día de hoy. Cada vez que nos vemos te recuerdo que la mejor manera de repasar y realmente ver que has entendido un tema es cuando logras explicárselo a otra persona. Puede ser un adulto o puede ser alguien de tu misma edad. Por último, seguimos estando en el mes de mayo y en este mes conmemoramos el 30 de mayo, el día del Popol Vuh, y el 31 de mayo es el día de la Constitución de la República. Te recordamos, lávate las manos con agua y jabón o con gel. Y no olvides, quédate en casa. Gracias, Lourdes, y hasta la próxima.